Suma de vectores no colineales, método del polígono. En este caso me piden determinar la fuerza neta utilizando el método del polígono. Aquí tenemos una fuerza F1 de 300 Newton que sería vertical hacia abajo, una fuerza F2 que forma un ángulo de 60 grados, ¿sí?, con respecto a la fuerza 1, o podríamos decir también que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, y tenemos una tercera fuerza que forma allí un ángulo de 45 grados. ¿Tá? Como ya dijimos, el método del polígono consiste en representar todos los vectores uno a continuación del otro, respetando las direcciones y los sentidos de cada uno de ellos. Lo primero que haremos será representar entonces un punto de aplicación, a partir del cual empezaremos a representar. El primer vector F1 sería vertical y hacia abajo y de módulo 300 Newton, así que lo vamos a hacer de 3 centímetros para respetar la escala que veníamos utilizando en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Voy a representar entonces aquí el vector F1 3 centímetros. Aquí tendría el vector F1. El vector F2, ¿sí?, formaría, dijimos, un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces vamos a poner aquí el semicírculo en el extremo del vector F1 para trazar el vector F2. Medimos el ángulo entonces de 30 grados y trazamos F2, que lo vamos a hacer, dijimos, de 3 centímetros para respetar la escala. Aquí tenemos el vector F2. Este ángulo que se formó aquí es el ángulo de 30 grados que teníamos aquí mencionado. Ahora tengo que trazar el vector F3. El vector F3 forma un ángulo de 45 grados, también con la horizontal. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer. Primero, en forma auxiliar y para que me sea más sencillo, voy a representar línea punteada, porque es una línea auxiliar, la horizontal. Voy a poner en el extremo del vector F2, ¿sí?, el semicírculo, y voy a medir, en este caso en sentido horario, como tenemos aquí marcado en sentido horario, un ángulo de 45 grados, y voy a trazar el vector F3, que es de 3,5 centímetros. Vamos a marcar acá. Tendríamos medio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 3. ¿Sí? Aquí tendríamos entonces los 3,5 centímetros del vector F3. Una vez que se representaron todos los vectores, simplemente voy a trazar un vector que vaya desde el primer punto trazado hasta el último punto trazado. Ese vector es a quien nosotros vamos a llamar fuerza resultante o fuerza neta. Para saber su módulo, bastará con medirlo. Serían 2,2 centímetros. Entonces, para la escala, 1 centímetro eran 100 newton, 2,2 centímetros son 220 newton. Así que el módulo de la fuerza neta o fuerza resultante
es de 220 newton. Me falta indicar dirección y sentido. Para indicar la dirección voy a utilizar el semicírculo. ¿Sí? Yo agregué de la escuadra para que sea más fácil de medir. Y veo que es un ángulo de 85 grados, pero que está por debajo de la horizontal. ¿Sí? Como está por debajo de la horizontal, voy a decir que es de menos 85 grados. ¿Sí? Menos 85 grados. Y además, como podemos ver, estamos midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Entonces voy a poner que es en sentido horario. ¿Sí? La fuerza resultante en este caso forma un ángulo de 85 grados en sentido horario, y como lo estoy midiendo hacia abajo, diré que el signo es negativo. Y aquí tengo las tres características de la fuerza neta para este ejemplo.